Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buenos días, mister. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, mister. Por favor, los que faltan por activar su cámara, sería bonito que ya la tuviesen activada. Los viernes, como siempre, se me están quedando dormidos. Recuerden que es importante la asistencia. Estamos en la recta final prácticamente. Entonces, bien. Vamos a iniciar. Bueno, voy a probar algo aquí. Vamos a ver si funciona, ¿no? No lo he utilizado antes. Entonces, déjenme ver si vamos a comenzar recordando uno de los puntos que trabajamos el miércoles. Ahora, vamos a ver. ¿Sobre qué estábamos hablando el miércoles cuando comenzó? Bueno, antes obviamente de revisar los que faltaban por su portafolio y todas esas cosas. A ver quién recuerda de qué estábamos hablando. Sobre qué era el tema y qué iniciamos. Sí, hablamos sobre el terremoto, muy bien, hablamos sobre un terremoto. Teóricamente, ¿de qué estábamos hablando? Después que vimos lo del terremoto, de los sismos, muy bien. Hablamos sobre las diferentes etapas de las extinciones masivas. Las extinciones masivas. Ajá. ¿Qué más? Sobre las placas tectónicas. Sobre las placas tectónicas. Muy bien. ¿Qué más? Sobre las placas tectónicas, ¿qué más hablamos? ¿Qué es importante saber antes de hablar de las placas tectónicas? Eso fue lo que les había... Sobre la corteza terrestre, muy bien. Excelente. ¿De qué hablamos de la Tierra? Muy bien, vamos a ver. Vamos a esperar que se termine de conectar Clemen y Alejandro, los que tienen la cámara apagada, por favor. Matías, Gabriela, Iván. Vamos a ver por acá. Por si acaso, sí. Ok. Muy bien, vamos a ver. Vamos a iniciar un juego a través de Kahoot directamente desde Zoom, ¿verdad? Sobre las placas tectónicas. Entonces lo vamos a iniciar ahorita, que vamos a ver si funciona correctamente, ¿verdad? Como es la primera vez que lo vamos a utilizar integrado con Zoom, vamos a hacerlo sencillito, rapidito, ¿verdad? A ver si qué nos recordamos de las placas tectónicas. ¿Les llegó alguna invitación o algo así? ¿No? ¿Nada? No, profesor. Ok.
Ah, ¿todavía? Ok, vamos a entrar a la siguiente. A ver. Les voy a mandar. Van a entrar a la siguiente página y van a introducir el siguiente código. Ahí está. Esa es la página. Kahoot.it. Vamos a entrar allí. Y introducimos el código 206. Ajá. Ya voy. Vamos a copiar el link en el canal de Zoom que por aquí no nos deja. Ok. Vamos a... Ahí les mandé por el canal de Zoom, chicos. Y el código es 206-5019. Vamos. Ya está Gabriel, muy bien. Ya tenemos a Ricardo, ahí estamos viendo. Emily, vamos rapidito, pues. Estamos 23, vamos. Abigail, Leslie, ¿quién más? Vamos. Vamos, ya voy a comenzar. El tiempo apremia, vamos. Comienzo con estos 15. Me faltan todavía 8. A ver, les recuerdo que esto es parte de la participación de clase. Las actividades de hoy son sincrónicas. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿cuáles son las capas de la Tierra? Ya tengo una respuesta. El tiempo pasa. Queda un segundo. Entonces, respuestas. Muy bien, ahí tenemos. Muy bien. 6 respondieron. ¿Verdad? Vamos a seguir. Ay, no, ya va. Ok. Vamos con la siguiente. Ok. Muy bien, ahí tenemos el marcador. Vamos con la segunda. Vamos, ánimo. ¿Cuáles son las capas de la litosfera? Vamos a ver. Uy, nadie respondió. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso?
Vamos a ver los componentes que predominan en esta capa. ¿Verdadero o falso? Once respuestas, vamos. ¿Listo? Más nadie responde. Ánimo. Profe, a mí me salió que a mí me desconectó de la partida por problemas de conexión. A mí también, profe. A mí también. A mí también. Oh, Dios. Ah, pero no dicen nada, ¿verdad? Si Gabriel no habla, no me dicen nada. Profe, a mí también. Mister, ya le escribí. Ah, Yo le mandé captura. listo. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejarlo así entonces. Y bueno, la idea era repasar un poquitico el tema de las capas de la Tierra, que era algo importante, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar, ¿verdad? En la plataforma tenemos el tema de las placas tectónicas y los tipos de límites, ¿verdad? En que las capas pueden moverse. Recuerden que toda esta dinámica que nosotros estamos trabajando tiene que ver con el hecho de que estos movimientos van cambiando el relieve de la Tierra, ¿verdad? Lo van haciendo diferente la faz de la Tierra. Entonces, vamos a ver. Perfecto. Entonces, vamos a abrir ese contenido, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollarlo. De hecho, la teoría, ¿verdad?, establece que los Andes, el Himalaya, ¿verdad?, son producto de estos movimientos. Entonces, vamos a ver en nuestra plataforma, ¿no?, por acá. Entonces, aquí tenemos algunos elementos importantes, ¿verdad? La placa es una teoría. Todas estas placas, ¿verdad?, son trozos de la litosfera que se encuentran sobre la astenosfera. Recuerden que esta parte interna es, como dice aquí, semiplástica, más caliente, débil, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay unas corrientes de convección, ¿verdad?, que hacen que el material frío descienda y el material caliente ascienda, ¿verdad?, y salga de allí. Eso es lo que provoca el movimiento, la transferencia convectiva de calor, que hace que las placas, la explicación, vamos a decir que de alguna manera científica, que hacen que estas placas se muevan. Tenemos diferentes placas, ¿verdad? Aquí vemos los límites, ¿verdad? Tenemos placas oceánicas. Una de las clasificaciones son placas oceánicas, donde totalmente están por debajo del océano estas placas, ¿verdad? Y tenemos placas mixtas, donde hay parte en la parte superior, ¿verdad? Y parte en el fondo de los mares, ¿no?, que son las placas mixtas. Entonces tenemos dos tipos de placas tectónicas. Entre ellas, bueno, aquí vemos algunas, ¿verdad? Tenemos la placa norteamericana, tenemos la placa del Caribe, tenemos la placa de Cocos, la placa del Pacífico, la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa antártida, la indo-australiana, tenemos la placa africana, la placa arábiga, la placa euroasiática y la placa de Filipinas. Esta que está aquí, que es la placa del Pacífico, pues continúa con esta que está aquí, ¿no? La forma en la que se mueven estas placas, ¿verdad? La dinámica que hay entre estos límites se clasifica en tres tipos, ¿verdad?
pueden haber diferentes tipos de bordes, por ejemplo, o de límites. Hay límites divergentes. ¿Qué creen ustedes que significa esa palabra divergente? ¿Alguien me... ¿Qué significa la palabra divergente? Aquí está una imagen. Que se mueven de un lado a otro. Las dos placas, ¿verdad? Se mueven en sentido contrario, ¿verdad? Se van separando. ¿Qué pasa cuando se separan? ¿Qué creo que ocurre dentro de entre el medio de ellas dos a medida que se van separando? ¿Qué creen que se forma? ¿Qué se puede formar cuando ellas se separan? Si ellas se separan, ¿qué pasa en el medio del espacio que ellas van dejando? ¿De qué creen que se puede llenar ese espacio? ¿No tenemos idea? Bueno, aquí dice, las placas dorsales oceánicas o bordes constructivos o bordes divergentes o límites divergentes, las placas se están separando una de la otra debido al movimiento que las aleja. Cuando dos placas oceánicas se separan, la corteza adelgaza y se fractura a medida que el magma derivado de la fusión parcial del manto asciende a la superficie. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La expansión también se presenta en placas continentales durante las primeras etapas de una ruptura continental. Cuando el magma brota por debajo de un continente, la corteza se eleva, se estira, adelgaza, produciendo un tipo de rift. Ese sería el primer movimiento entre dos placas tectónicas, ¿verdad? Divergentes, se van separando una de la otra, se van alejando una de la otra. Lo contrario serían placas convergentes o zonas de subducción. Si las divergentes se elevan, las convergentes, ¿qué hacen las convergentes? Se acercan. Se acercan, ¿verdad? En donde dos placas chocan por tener movimientos con direcciones contrarias. Una se acerca a la otra. La más densa se hunde. Aquí está el dibujo. Esta placa, ¿verdad? Esta placa que es oceánica básicamente, se hunde porque es la más densa y obviamente la menos densa se hunde debajo de la menos densa a lo largo de lo que se conoce como zona de subducción, ¿verdad? Que la va allí. La placa que subduce se va hacia el interior del manto calentándose y fundiéndose, ¿verdad? Una zona de subducción se caracteriza por deformaciones, vulcanismo, formación de montañas, metamorfosis, actividad sísmica, depósitos de minerales, ¿verdad? Este tipo de movimiento es lo que originó la cordillera de los Andes, por ejemplo, ¿no? Muy bien, aquí hay tres tipos de placas convergentes. Pueden ser oceánico-oceánico, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, islas volcánicas, ¿verdad? En la colisión de dos placas oceánicas, una de ellas, la de borde más denso, se desliza por debajo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, islas del Japón, islas de Filipinas, que son islas oceánicas y son producto del movimiento convergente entre dos placas oceánicas. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver ahorita la simulación. Tenemos la oceánico-continental, ¿verdad? Pueden ser convergentes y una de ellas puede ser oceánico, la otra continental, ¿verdad? En este caso tenemos, ¿ves? La faja volcánica transmexicana y los Andes, que son producto de este tipo de movimiento. Y tenemos la continental y tenemos, por ejemplo, los Alpes, los montes, ¿verdad? El monte del Himalaya, los montes Urales, son productos del movimiento convergente entre dos placas continentales. Entonces tenemos tres tipos de choques convergentes: oceánico-oceánico, oceánico-continental y continental-continental. Luego tenemos las fallas transformantes o los bordes transformantes, ¿verdad? Donde no se alejan ni chocan, sino que se deslizan una lateral a la otra. Por ejemplo, tenemos, no sé si han visto la película, que llama La Falla de San Andrés, el gran terremoto, ¿verdad? En ese caso las placas no se separan ni chocan entre ellas, sino que se desliza una al lado de la otra, de forma lateral. Eso se llama fallas transformantes, ¿verdad? De las placas. Entonces, bueno, aquí tenemos los tipos de límites que pueden existir. Por ejemplo, aquí en la de Nazca y Suramericana, que es la que más nos interesa porque entre ellas se encuentra el Ecuador, entre la placa suramericana y la placa de Nazca, ¿verdad? Tenemos un límite convergente. Por eso tenemos bastantes sismos por acá, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que es de divergente entre las placas del Pacífico, ¿verdad? Y la placa
Antártida. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la placa indoaustraliana tenemos un tipo de límite transformante. Vamos a ver ahorita una simulación para que vean más o menos cómo funciona. Entonces, repito, las placas tectónicas, ¿verdad? Son trozos o partes, ¿verdad? Como un rompecabezas de la litosfera, están sobre la tenosfera, ¿verdad? Pueden haber, se clasifican en dos, oceánicas o mixtas, ¿verdad? Las oceánicas son las que el manto, la litosfera está por debajo del manto oceánico, y las mixtas, pues hay parte y parte de ellas, parte oceánica y parte continental, ¿verdad? Las uniones pueden darse, o las fallas, de tres, ¿verdad? Convergentes, donde dos placas se unen; divergentes, se separan. Déjenme abrir la simulación. Y transformante es que se desliza una respecto de la otra, ¿verdad? Ahí tenemos algunos ejemplos. Entonces vamos a ver aquí. Aquí está. Entonces vamos a simular un poco el tema del movimiento de las placas, ¿verdad? Esta es una simulación bastante sencilla, ¿verdad? Bastante ilustrativa. Entonces vamos a trabajar el movimiento de las placas. Lo voy a dejar en modo manual. ¿Estamos observando la simulación? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, observamos aquí hay unos límites. Vamos a colocar la temperatura, ¿verdad? Bueno, densidad y temperatura. Vamos a dejar que muestre las etiquetas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, una placa continental. Vamos a colocarla allí. Ahí está una placa continental, la corteza continental y la litosfera, y vamos a colocar una placa oceánica, ¿verdad? Puede haber entre ellos, ¿verdad? Un movimiento, aquí nos dice la flecha, convergente entre ellas, ¿verdad? Entre la placa oceánica y la placa continental. Convergente porque ahí estoy moviéndome. Observen cómo la placa de menor densidad, ¿verdad? Se va colocando por debajo de la placa menos densa, ¿verdad? Ahí observamos. Eso sería allí, ¿verdad? Podemos ver un ejemplo ahorita. Vamos a reiniciar y vamos a colocar dos placas continentales, y vamos a hacer que sean convergentes, es decir, hacia la flecha verde, ¿verdad? Para que vean cómo se va formando. Ahí, ¿verdad? Tenemos la flecha convergente. Observa cómo el terreno se va formando, ¿verdad? Y obviamente, a medida que va pasando el tiempo, se van formando lo que serían las cordilleras, ¿verdad? Observamos cómo se va levantando el terreno, y ahí es el origen, por ejemplo, de los grandes sistemas montañosos, ¿verdad? Eso sería un ejemplo de este tipo de movimiento, ¿verdad? También puede ser que ambas se deslicen, ¿verdad? Movimientos transformantes sería la flecha azul, ¿verdad? Si lo hago con movimientos transformantes, observamos allí que desliza una respecto de la otra, que es el ejemplo de, ¿verdad? Un ejemplo. O límites transformantes. Y la otro movimiento, ¿verdad? Que es el movimiento divergente, que es cuando se separan, ¿verdad? Vamos a mostrar el agua del mar. Se separan, ¿verdad? Ahí se separan. Observamos que aparece el agua, ¿verdad? Allí se van separando. Entonces, gracias a esta teoría y estos movimientos, observen, miren, cuando se separan dos cortezas continentales, se origina una corteza oceánica nueva, ¿verdad? Dentro de ellas, dependiendo de la separación, por supuesto. Y allí tenemos, por ejemplo, cuando se separan los continentes, la teoría que establece, bueno, que antes era un solo continente y luego se fueron formando los actuales, se debe a este tipo de movimiento de las placas tectónicas. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Los chicos que tienen la cámara, Piña, Rodríguez, Juan, Matías. Bueno, Matías está justificado. Arias. ¿Alguna pregunta?
¿Ninguna? ¿Algo que les haya llamado la atención, que quieran resaltar? Que existen diferentes movimientos entre las placas. Muy bien, sí, existen diferentes movimientos. Colocan por aquí, dicen, si las placas están en constante movimiento, podrían llegar a chocarse. Claro, cada vez que hay sismos, ¿verdad? Los movimientos son constantes. Obviamente, hay movimientos que son imperceptibles, son muy lentos. Estos movimientos no son así a gran, o sea, tan rápidos, dependiendo de la intensidad de los sismos, ¿verdad? Pero obviamente hay placas que están en el movimiento convergente que pueden llegar a chocarse, claro, por supuesto, o otras divergentes que se pueden ir separando. De hecho, hay una teoría que dice que en un futuro, ¿verdad? Dentro de muchísimo tiempo, ya quizás nosotros seríamos fósiles, ¿verdad? Se va a volver a formar un nuevo supercontinente. Es decir, que todos los continentes van a volver a unirse a formar un nuevo supercontinente. Eso establece una teoría, porque las placas están en constante movimiento. Pues recuerden que la superficie interior, la que sostiene las placas es líquida, pues eso no va a cambiar. Recuerden que las placas, si vemos la imagen, ¿verdad? La imagen que está en la plataforma, ya voy. Las placas no son estructuras que, me explico, estructuras, o sea, que van a chocar chocan entre ellas o se separan, ¿verdad? Son como piezas de un rompecabezas. Obviamente tenemos toda esta placa, es una sola. Pueden llegar a romperse las placas, pudiese ser alguna posibilidad, pero debería ser un choque muy brusco, ¿verdad? Sobre todo cuando son convergentes, pues se van a formar los sistemas montañosos, ¿verdad? Las oceánicas se forman islas volcánicas, dependiendo si son convergentes en ese caso, ¿verdad? Y las deslizantes, ¿no? Pero recuerden que son como piezas de un rompecabezas. Y la estructura, obviamente, es bastante profunda. Pues para llegar a romperse toda una placa, el movimiento y la velocidad y la fuerza, pues obviamente sería impactante, ¿verdad? De lo grande que sería. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a revisar ese material, ¿verdad? El día miércoles, ¿verdad? A partir de la teoría de las placas tectónicas, vamos a empezar a ver lo que es el proceso de formación de las rocas, ¿verdad? Y su clasificación. Entonces, importante repasar esto, porque traeré un quizzes para iniciar la clase sobre las placas tectónicas, para iniciar, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer en clase el miércoles. Sí, vamos a repasar el tema de los límites, que son las placas tectónicas, ¿verdad? De lo que hemos visto hoy. ¿Bien? ¿Sí? Listo. Entonces, bueno. Entonces, nos veríamos el lunes en BHI. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos. Cuídense. Bye.